Hola, muy buenos días. Vamos a regresar al canal de Manuela Zárate. Y bueno, les comento que en estos días estuve revisando un poco mis publicaciones viejas, pensando qué hacer, cómo renovar el canal, como para tratar de hacer una nueva temporada de cosas que sigo pensando por allí, pero descubrí que les había gustado muchísimo una publicación de hace 2 años más o menos sobre Joseph Conrad. Entonces dije, bueno, voy a volver al booktubing, ya que les gusta tanto y lo vieron tanto, comparado con mis otros videos, este tuvo más de 4.000 vistas. Entonces, bueno, decidí que la mejor manera de recomenzar y de retomar el canal era compartiendo libros, que además es lo que más me gusta hacer. Entonces, bueno, pensando un poco en qué libros recomendar y sobre qué libros hablar en el canal, uno de los temas que ahorita está, no quiero utilizar la palabra de moda, pero un tema que ahorita nos preocupa a todos, independientemente de dónde vivamos, ya sea porque estamos en España con todo el tema del referéndum en Cataluña, o aquí en México donde vienen elecciones el año que viene, o en Venezuela donde ni hablar, no podemos ni empezar a hablar de lo que es el clima político. Pues en todos lados hay una gran preocupación sobre hacia dónde vamos en términos políticos, sociales y cómo eso afecta a nuestras vidas como personas. Todos tenemos una opinión política, ¿ok? Basta, no hay ni siquiera entrar a Twitter, basta un almuerzo familiar para darse cuenta que todos tenemos una opinión política y a veces muy apasionada. Y lo que es más importante, tenemos derecho a ella. Sin embargo, la política, como cualquier área de la vida, requiere un aprendizaje. Hay una cantidad de cosas que ignoramos, que una vez que las vamos aprendiendo nos va cambiando nuestra percepción de los propios políticos, de hacia dónde pueden ir las cosas, de cómo tomar nuestras decisiones, a quién seguir, a quién creer. Sobre todo en esta época de fake news, donde además hay tanto discurso vacío, que lo único que quiere es engatusar a la gente o ganar seguidores, en fin, vivimos tiempos muy complejos y ahora más que nunca es necesario que hagamos un esfuerzo como ciudadanos, como individuos, por tratar de entender cuál es el clima en el que estamos viviendo. Entonces, bueno, yo escogí aquí unos cuantos libros que me han ayudado a mí como lectora y como persona. Yo no estudié ciencias políticas, pero me gusta mucho el tema. Pero a la vez, como lectora y como ciudadano, pues me he dado cuenta que esto me hacía una gran falta y definitivamente ha cambiado mi percepción sobre algunos políticos, algunos temas. Y en fin, en general me ha ayudado a sentirme más desesperanzada en algunos aspectos, pero a la vez un poco más tranquila en otros. Voy a empezar, quiero que sepan además que esta selección es una selección de los libros que considero más potables, es decir, o son cortos o son fáciles de leer, si no son libros, salvo uno, que te van a tener, ¿sabes? Durmiendo a las 3 hojas o que no los vas a poder leer antes de dormir porque entonces al día siguiente te levantas y no entendiste nada o no te acuerdas de nada. De esos libros los hay muy buenos y puedo recomendar algunos, pero esos no son los que tengo aquí. El primero, no se vayan a asustar por sus dimensiones, es Los Romanov de Simon Sebag Montefiore. Este libro lo descubrí este verano y fue una de esas compras que hice porque la editorial lo promocionó en Twitter y me llamó muchísimo la atención y bueno, me lancé a por él. Sí, es un libro que tiene 800 páginas, así que da un poco de miedo. Es de esos libros que uno ve y dice, yo nunca me voy a leer 800 páginas, no tengo tiempo, me da sueño. Este libro es una serie de Netflix. Gente de Netflix, háganme caso. Yo lo empecé a leer y lo único que pensaba era, quiero terminar mi maestría en guión rápido para adaptar esto. Es una maravilla. Tenía la discusión con mi esposo de que por qué ver Games of Thrones cuando aquí, aunque no hay dragones, hay todo lo demás. Hay sexo, hay peleas, hay política, hay traiciones, amantes, amores, en fin, todo lo que uno puede esperar de una serie de esas que te tienen en vilo y que tienes que ver todos los capítulos en un solo día. Bueno, aquí está todo eso. Simon Sebag Montefiore además tuvo acceso a los archivos en Rusia que fueron abiertos recientemente. Una experiencia increíble la de él metiéndose dentro de esos archivos y es de esos historiadores que logra contar la historia como si fuera un cuento. Es decir, lo estás leyendo como si fuera una novela, pero es un historiador muy serio, muy bien documentado, tiene todos los pies de páginas, toda la información, toda la bibliografía que después uno quiere consultar si le interesa algún tema, trae además fotos, es decir, el libro está muy bien documentado, es muy interesante, muy recomendable. ¿Por qué lo recomiendo? Si queremos entender mejor
la política y el mundo hoy en día y sobre todo esa división entre izquierda y derecha. Bueno, porque este libro, al contar la historia de los Romanov, nos está contando la historia de esta dinastía que fue la que cambió el mundo, no solo en su época, cuando comenzó por allá por 1613, sino que además fue la que, digamos así, le pavimentó el camino para que llegara el comunismo y la revolución que nos trajo la Unión Soviética y que cambió el mundo y que hoy en día todavía sentimos en América Latina y sobre todo en Venezuela. Entonces yo creo que una cosa fundamental para entender lo que está pasando es aprender de dónde viene, pero no solo qué era en su momento, es decir, no solo la biografía de Stalin, no solo cómo fue la Unión Soviética, de dónde surgió, sino ir mucho más atrás todavía, cuáles son esas raíces y qué es lo que nosotros hoy en día estamos heredando. Además, al final, Sivak Montefiore hace unas reflexiones sobre Putin, entonces está muy, muy interesante. Es largo, pero es potable. Después tengo este otro libro que se llama On Tyranny, es de Timothy Snyder, me lo recomendó un gran amigo, es cortico, tiene como unas 120 páginas, pero no se asusten porque por el tipo de edición se lee muy rápido. Este libro trae 20 lecciones sobre el siglo XX, de cómo en una democracia aparentemente estable y sana, ojo, se puede establecer una tiranía. Y lo interesante es que hace comparaciones con el Tercer Reich, con Hitler, con Trump, de modo que uno puede ir haciendo esas comparaciones que están muy distantes en el tiempo, pero que tienen similitudes históricas, pues, de la manera como se instalaron. Y en ese sentido, pues son lecciones para nosotros. Me encanta la premisa de Tim Snyder porque él lo que dice es que la historia no se repite, pero podemos aprender de ella. Entonces este concepto me parece muy interesante y además que los puntos que él utiliza para ejemplificar cómo cada uno de sus 20 puntos, porque son 20 puntos muy esquematizados sobre cómo se instalan las tiranías, son cosas que no vemos siempre. Entonces a mí que siempre me ha gustado el tema de la Segunda Guerra Mundial, aquí había cosas que yo no sabía. Entonces también es un aprendizaje sobre historia, muy interesante. Luego, este libro es uno de mis favoritos, este es uno de mis autores favoritos. Lastimosamente murió hace poco más de un año porque si no, me hubiera lanzado para tratar de conocerlo. Él se llama Svetan Todorov y entre muchos de sus libros que son una maravilla, destaca me parece, que se llama La experiencia totalitaria. Y en La experiencia totalitaria, Todorov, que nació en Bulgaria y que tuvo que escapar de la Bulgaria comunista y luego vivió en París, él pues narra lo que es vivir en un estado totalitario, lo compara además con el fascismo, es decir, hace una comparación y uno logra ver la similitud entre sistemas que uno tiende a pensar que son totalmente distintos, también ve las diferencias, claro, pero habla sobre todo además de cómo el comunismo utiliza la propaganda y cómo hoy en día la izquierda ha logrado manejar el lenguaje para parecer siempre como la víctima, como el que está detrás de la justicia y a través de todos esos conceptos logra permear las sociedades y convertirse en tiranías y totalitarismo. Entonces está muy, muy interesante. Hay una parte que es un poco densa, una parte que habla sobre unas biografías. Si esa les aburre, sáltenlo, vale la pena seguir adelante, sobre todo cuando cuenta la historia del nazismo en Bulgaria y cómo en Bulgaria fue el único país en Europa donde el nazismo no pudo controlar por completo el Estado. Esa parte es muy interesante porque además habla del triunfo de los hombres libres frente a estos sistemas opresores y nos ayuda además a tratar de entender cuán compleja puede ser la política y cómo a veces hay villanos que trabajan para el bien y viceversa. Así que bueno, muy interesante este libro, lo recomiendo ampliamente y cualquier otro de los libros de Todorov, si tienen el chance. Además, miren que Todorov es conciso. Entonces, no es la lectura más fácil del mundo, pero no es difícil y se aprende muchísimo. Luego está este libro que se llama What is Populism de Jan Werner Müller. Es un libro relativamente nuevo, yo creo que sí lo van a tener que comprar por Amazon, no creo que sea un libro que se consiga fácilmente, al menos en América Latina, no creo que sea un libro que esté en librerías así, pero
pero ni siquiera sé si está traducido. Sin embargo, se los recomiendo muchísimo porque es un libro que aterriza muy bien conceptos relacionados con el populismo, que nos explica de dónde viene el populismo. Si uno ya se leyó a Dag Montefiore, hay cosas de la historia de la Unión Soviética y de la historia de los Romanov que hacen eco acá, entonces está interesante, están concatenados estos libros, pero muy cortico, muy interesante, y habla sobre Venezuela. Así que habla sobre Chávez, habla sobre Maduro, así que es un libro que nos ayuda a entender, entre otras cosas, que populismo es más que hablarle al pueblo, sino que es un sistema más complejo y es un discurso un poquito más complejo y lo tenemos más cerca de lo que creemos. Altamente recomendado. Ya por último, me quedan dos, porque quería recomendarles 5, pero tengo una ñapa. Este se llama La democracia en 30 lecciones, es de Giovanni Sartori, también un politólogo italiano que murió no hace mucho. Lo interesante de este libro es que, bueno, es tal cual lo que dice, son 30 lecciones sobre la democracia, muy cortitas, muy concisas, ¿okay? Muy bien organizadas como para una clase. Este libro se dio porque la RAI le pidió a Sartori que diera, que realizara, que produjera y que además condujera una serie de micros donde explicara qué es la democracia. Y Sartori, profesor, se decía que eso era lo más aburrido del mundo, que nadie iba a ver ese programa, que era una tarea demasiado difícil, eso de hacer de algo tan complejo como la democracia, volverlo sencillo y además masificarlo a través de la televisión. Pero bueno, lo logró, y después de que lo logró y que tuvo cierto éxito con la productora, transcribieron el programa y lo publicaron en este pequeño librito. De verdad, una maravilla, se los recomiendo, facilito de leer, conceptos, como él es profesor, entonces tal cual uno lo que está leyendo es una clase sencilla, no tienes que tener ni estar haciendo un máster en ciencias políticas, y te ayuda de nuevo a aterrizar conceptos, a darte cuenta de cuando usas conceptos como tiranía, como totalitarismo, como dictadura, incluso como democracia, qué tipos de democracias hay, a cuál pertenecemos, a cuál queremos aspirar. Eso todo lo trabaja Sartori acá. Por cierto, si son de Venezuela y han oído el famoso tema de analfabetismo político, que por ahí ha habido intelectuales que llaman analfabetas políticos a otros, ese es un término de Sartori y no lo utiliza como ustedes pensarían. Así que si quieren saber, les recomiendo este librito. No les voy a decir. Ya por último, les dije que había un libro que era el más complicado de todos, requiere un poquitico más de atención, pero altamente recomendable. Este libro se llama The Righteous Mind. ¿Por qué la gente se divide? O sea, ¿por qué la política y la religión dividen a la gente? Y es un libro que habla sobre cómo, con los seres humanos, desarrollamos nuestro pensamiento político y religioso. Este es un psicólogo, para los que les gusta la psicología positiva. Mi hermana, yo debo reconocer que siempre me burlé de mi hermana por el tema de la psicología positiva, porque le decía que eso era autoayuda, bla, 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 y ahora estoy fascinada con el tema. Por eso es que la lectura nos ayuda a romper tabús. Resulta ser que este psicólogo, Jonathan Haidt, se ha dedicado al tema de la psicología positiva y a tratar de entender cómo los seres humanos desarrollamos nuestros juicios a través de nuestros valores. Y el análisis que él hace acá es interesantísimo, porque este libro, lo que me parece brillante, a pesar de que es un poco largo, pero para todo lo que abarca es corto, porque este libro te enseña de neurología, de antropología, de dónde vienen nuestros cerebros, cómo se desarrollaron, cómo nosotros, como Homo sapiens, hoy en día como especie, pensamos, cómo se da físicamente ese proceso y después cómo se da socialmente. Entonces, las cosas que él plantea sobre cómo nosotros desarrollamos y manejamos nuestras ideas desde lo emocional y desde lo intelectual, y cuál debe ser o qué debe privar a la hora de nosotros hacernos un planteamiento político, si nuestras emociones o nuestras ideas, y si podemos separarnos de ello. Es importantísimo a la hora de nosotros definir quiénes somos como entes políticos, cómo, a quién vamos a apoyar, qué ideas vamos a apoyar, incluso cuáles son las propias nuestras, y si a lo mejor incluso estaríamos dispuestos a proponer algo. Pero nosotros no podemos proponer algo político si no sabemos qué es eso, si no lo entendemos históricamente, socialmente, hasta intelectual y físicamente. Entonces, bueno, creo que este grupo de libritos los va a ayudar a quizás, bueno, acercarse a la política desde otro punto de vista, a verla más amigablemente, a darse cuenta de con quiénes están de acuerdo y con quiénes no,
Y bueno, como dice Vargas Llosa, las sociedades educadas no pueden ser embaucadas. Y recuerden que educarse no es algo que se acaba después de que uno tiene un título, del grado que sea. Uno siempre, siempre, siempre se está educando. Como les decía, yo no soy politóloga, no he estudiado ciencias políticas, me gusta el tema, a veces me cansa y me agota como todo el mundo. Creo que nos gritamos mucho, nos insultamos demasiado, nos tomamos todo personal y no necesariamente nos damos siempre el tiempo de aprender cuáles son las teorías que hay allí, de dónde viene todo esto, cómo funciona nuestro sistema y qué tenemos que hacer nosotros como individuos para que mejore. La responsabilidad no es solo de los políticos, es nuestra también. Y yo creo que antes de lanzarnos a cualquier aventura o antes de seguir peleando entre nosotros, creo que lo más importante es aprender y definir quiénes somos. Espero que esto les haya ayudado y bueno, seguiremos aquí por el canal.